Hola, hola, ¿qué tal? Buenas noches, espero que estén muy bien. Qué alegre poderles saludar nuevamente. Acá estamos iniciando la tercera y última clase de introducción al derecho mercantil. Estamos muy contentos, muy satisfechos, pues de todo el aprendizaje que hemos desarrollado en esta jornada de estudio. Muy agradecidos, por supuesto, con la plataforma Más Derecho y Facultad Inteligente por el apoyo, los maestros y, por supuesto, pues con el apoyo fundamental del licenciado Juan Carlos Ríos, quien da apertura a estos espacios de formación. Así que hoy pues no está de más darles la bienvenida nuevamente. Quiero dar también, saludar a mi amigo Manuel Marín, quien me está acompañando en esta noche. Manuel, ¿cómo estás? Bien, bien, Romeo, gracias. Buenas noches a todas y todos. Qué bueno que están conectados otra vez. Esperemos que les hayan gustado las dos clases anteriores. Esta también va a estar buena, parece. Y gracias a las plataformas Más Derecho y Facultad Inteligente por abrir estos espacios. ¿Verdad? Yo estaba bastante entretenido. De hecho, a la anterior ni me conecté porque dije, oh, ahí pierdo tiempo de que puedo estar apuntando y anotando y aprendiendo un poquito. No te conectaste acá para estar acompañándonos, pero bien que estuviste tomando notas y al pendiente ¡Ánimo! de toda la clase. Eso es lo importante, aunque me dejaras ahí. Pero Sí. está bueno, así que gracias, Manuel. Yo igual, pues, yo la verdad es de que me he tenido que repetir las clases, después ver las grabaciones Cabal, para cabal. poner full atención, porque muy buenas. La verdad es de que no es porque seamos nosotros, ¿verdad? No es porque seamos del equipo, pero los maestros son muy buenos, así que pues más que agradecidos con ellos, pero también con ustedes, muchachos, quienes nos están viendo, quienes están acá conectados, conectadas, porque sin ustedes no tuviera sentido este espacio de formación, así que muchas gracias. Les pedimos que no se les olvide comentar su nombre para efectos de asistencia, porque saben que se va a dar certificado ahí para llenar nuestro CV con conocimiento valioso, ¿verdad? Que es muy bueno certificarlo. Y por supuesto, les pedimos que de buena onda nos ayuden a compartir este live, porque lo que queremos es colaborar con más estudiantes, ¿verdad? Así Sí, que, sí. sí, Manuel. Sí, compartan, no sean egoístas con el aprendizaje. Eso está bueno. Pues bueno, sin más preámbulos, ¿vos qué decís, Manuel? ¿Presentamos o no presentamos al super maestro que nos acompaña hoy? Pues sí, la verdad es que una disculpa porque no nos alcanzó mucho el presupuesto, ya nos venía pidiendo el licenciado que le diéramos un espacio para dar una clase y ni modo, despedimos ahorita y pues esperamos que les guste. No, al contrario, pues hoy tenemos un invitado súper especial. Esperamos de que se lleven mucho conocimiento de esta clase, pongan full atención, van a aprender muchísimo y pues darle más que la bienvenida al futuro decano, el licenciado Juan Carlos Ríos. Más que bienvenido, Lick, ¿cómo está? Ahí me las va a pagar, Manuel. Ahí va a ver, gracias por los consejos. Pero No, esa no, es la no. ventaja. Esa es la ventaja de la profesión. Vean qué bonita la profesión, porque es tan amplia. Está el derecho laboral, está el derecho penal, administrativo, familia, civil, tributario. Es amplio esto, el derecho deportivo que estuvimos nosotros también platicando. Y si uno no pega en ninguna de esas, pues por lo menos a dar clases va. Entonces, es bueno eso, el tema de la carrera. Yo fui hasta presidente de la federación y una de las cuestiones que me abrió a mí la puerta fue precisamente ser abogado y notario. Se necesitaba alguien específicamente en esa área y así es una bendición esta carrera, la profesión de abogados y notarios, que nos da apertura. Si ustedes analizan, casi que no hay lugar donde no se necesita un abogado. Hasta en las mejores familias hay problemas. Todos necesitamos de un abogado. Así que eso es muy importante, Manuel. Y vamos a hacer cooperacha, ya saben para qué, para Manuel. Me vamos a contar, le vamos a mandar a cortar el pelo. Ahí No, no, estuvo. no. La El melena es próximo live lo intocable, hombre. cobramos. El próximo Vamos, live lo vamos. cobramos. Va a ser ayuda. Que no se anima, porque yo tengo aquí una máquina. Yo me paso la máquina yo solo. Le puedo pasar la cero de una vez, Se Manuel, pero nota, le se garantizo. nota que usted solito se lo corta. Bueno, Por lo menos yo le me encargo garantizo ahí que en de, 3 meses no va a tener necesidad de ir al barbero, está más que garantizado. Está yo me bien, me encargo ahí parece. de hacer la estrategia de comunicación y
el enlace pues para que ustedes puedan dar sus donaciones a causa Manuel Marín, así que muchas gracias. Solo que me amarren, me dijo cortar el pelo. Está bueno. Pues bueno, los dejamos ya para que puedan aprender ahora sí. Lick Ríos, muchas gracias pues por su tiempo, por acompañarnos. Qué bueno, Dele, pues. maestro. Cabal, qué bueno tenerlo acá con nosotros. Muchas gracias. Todo el espacio es suyo, pues. Muchas gracias, Lick. Gracias, Lick. Bueno, gracias, muchas Manuel. gracias. Bien. Tomando ya la parte seria de esto, que es lo que nos gusta, un poco el tema de la docencia, vamos a trabajar hoy algo relacionado al tema de la introducción al derecho mercantil. Por cierto, me siento muy contento de las exposiciones que se hicieron con anterioridad por parte del licenciado Darío, por parte del licenciado Benji. Creo que fueron dos muy buenas exposiciones. Yo estaba justamente dando clases, por eso no pude estar en el en vivo, pero tuve la oportunidad de escucharlos con posterioridad y la verdad que muy buenos, porque son jóvenes, que es lo que a mí más me encanta, cómo poder nutrir, cómo poder llevar nuevas fuerzas, nuevas energías, que es lo más importante, y sobre todo en un área que digamos que es muy poca conocida o que existe poca profundidad, quería yo, en el tema del derecho mercantil, y por eso su importancia y la necesidad de poder estudiarla. Vamos a hablar hoy del derecho societario, hablaremos hoy de las sociedades mercantiles, haremos un pequeño recuento, puntualizaremos algunas cosas que yo considero que es importante que ustedes las puedan tener. Tener su código de comercio resulta clave para el desarrollo de esta pequeña conversación que tendremos, porque así le llamo yo. Así que, por favor, su código de comercio es clave. Más allá del cuaderno de notas que les pueda servir, importante es que puedan tener su código de comercio. Así que a tener a la mano ese decreto 2-70, Código de Comercio de Guatemala, 1 de enero de 1970, y que entra en vigencia obviamente en 1971, precisamente el 1 de enero, pues vamos a trabajar precisamente en eso. Tal vez como un antecedente puntual es bueno que ustedes sepan que uno de los puntos relevantes en materia mercantil es la Edad Media. Recuérdense que es en la Edad Media que surge el derecho mercantil con una clase social dominante en ese momento, que era la burguesía clásica, que empieza a hacer del comercio su mejor actividad, a desarrollar con, digamos, cierto privilegio el tema del comercio. Se organizan a través de corporaciones, por eso el tema del nombre del derecho corporativo, del derecho mercantil, y recordemos que esas corporaciones pues estaban reguladas precisamente por estatutos. El derecho estatutario también en su momento se le conoció así al derecho mercantil, porque era precisamente lo que regulaba a las corporaciones. ¿Qué hablar de Guatemala? Pues en Guatemala todos tenemos memoria de la reforma liberal, una reforma en el año 1877 que también trajo bajo el brazo ciertos códigos importantes. Hablamos en su momento del derecho registral, pues por primera vez en Guatemala se separa del derecho civil el derecho mercantil en el año 1877. De esa fecha data nuestro primer código de comercio. Posteriormente, pues queda derogado, se emite un nuevo código de comercio en el año 1942. Fue el segundo código de comercio, y para llegar al tercer y actual código de comercio, que es el año 1970. Entonces, hay tres fechas que son importantes en materia mercantil. 1877, cuando se emite el primer código de comercio, el segundo código de comercio que se emite en el año 1942, y el tercer y actual código de comercio del año 1970, que entra en vigencia el 1 de enero de 1971. Ese es, digamos, lo que nosotros necesitamos saber. Conocer su ficha técnica es bien importante saber. A veces no acostumbramos y pensamos que el Código de Comercio está desordenado, que no tiene la orientación, y la realidad es de que no. Es un código muy puntual que tiene en los primeros 5 artículos las disposiciones generales. Ojo, es de los pocos códigos que el libro 1 no empieza en el artículo 1. Empieza en el artículo 6, el libro 1. Entonces, el libro primero de los comerciantes y sus auxiliares, el libro 2 de las obligaciones profesionales de los comerciantes, el libro tercero de los títulos de crédito, las cosas mercantiles, y por supuesto el libro 4 que habla de las obligaciones y contratos mercantiles. Son 4 libros. En la fase privada siempre trabajamos el 4, 5, 6. ¿Qué significa el 4, 5, 6 en la fase privada?
Pues 4, 5, 6 lo que significa son 4 libros en el Código de Comercio, 5 libros en el Código Civil y 6 libros en el Código Procesal Civil y Mercantil. Es una forma muy práctica y muy sencilla de aprendernos los libros en cada uno de estos códigos. Hoy hablaremos del decreto 2-70, Código de Comercio de Guatemala, que tiene 4 libros. Antes tenía 1039 artículos. Si ustedes revisan y ven que su último artículo es el 1039, tienen problemas porque tuvo reformas y las veremos hoy precisamente de manera general. Hoy ustedes saben que el Código de Comercio pues tiene 1055 artículos precisamente porque surgieron reformas, particularmente todo lo relacionado a las sociedades de emprendimiento, que también hablaremos el día de hoy como parte de ese derecho societario. Vamos a arrancar entonces con la presentación, por favor. Vamos a ver la siguiente lámina y vamos a encontrar algunos puntos bien importantes. ¿Qué tenemos que entender el día de hoy o cuando terminemos la sesión de hoy? ¿Qué vamos a entender? Si hablamos de sociedades mercantiles, tenemos que hablar de una rama del derecho mercantil que se llama derecho societario. El derecho societario debería ser, digamos, un curso específico en nuestra facultad, debería ser objeto de estudio por separado porque es un campo demasiado amplio. De hecho, hoy veremos algunos matices en materia de derecho societario de manera general, pero creo que sí se hace necesario entrar a profundidad y conocer a detalle cada uno del derecho societario, que son las sociedades mercantiles. Hablaremos de la clasificación legal de las sociedades mercantiles, veremos ese artículo 10, por supuesto, del Código de Comercio. Hablaremos de los órganos de las sociedades mercantiles, hablaremos de su órgano de soberanía, hablaremos de su órgano de administración y, por supuesto, hablaremos del órgano de fiscalización. El uso de la tecnología es uno de los aspectos importantes, no solo por el tema de la pandemia, sino que a partir del año 2018 se introdujo el uso de la tecnología en el tema de las sociedades mercantiles, en el tema de las asambleas, de las juntas, por ejemplo. Es bien importante que lo sepamos. Particularmente creo yo que esa reforma fue una reforma visionaria en la cual deja de tener presencia el socio, es decir, deja de ser de las asambleas in situ, es decir, que se necesitaba que personalmente estuvieran las personas o si no, a través de representantes, a través de apoderados hicieran valer la voz en la asamblea. Hoy con esto pues queda eliminado a través de reformas que se le hacen al artículo 15 del Código de Comercio. Por supuesto que también hablaremos de la sociedad de emprendimiento y por último abarcaremos todo lo relacionado con las conclusiones de esta presentación. Bueno, así en una figura, en cuestiones gráficas, en la siguiente lámina, ustedes observarán algunas cuestiones bien importantes. Primero, el registro que tiene que ver con el derecho mercantil, el Registro Mercantil General de la República. ¿Qué es importante mencionar? Pues que definitivamente es un derecho corporativo. Lo mencionaba muy puntualmente el licenciado Darío y el licenciado Benjamín, que una de las particularidades que tiene el derecho mercantil es precisamente el ánimo de lucro y una de las formas de hacerlo es a través de la constitución de sociedades mercantiles, de lo que se conoce como comerciante social. Hoy hablaremos precisamente de eso. Y antes de avanzar a la siguiente diapositiva, solo quiero que por favor tengan una claridad. A veces es hasta, como les dijera, un poco pesado escuchar cuando nosotros no tenemos la propiedad de saber diferenciar lo que es una empresa mercantil o lo que es una sociedad mercantil. Ese debe ser un punto de reflexión, porque si yo no tengo la claridad en entender qué es una empresa mercantil y qué es una sociedad mercantil, creo yo que esta presentación empezará no de la mejor manera porque yo voy a tener en mi mente el tema de la empresa mercantil. ¿Cuántos no hemos escuchado nosotros la famosa frase que dice, ¿me dónde trabajas? Yo trabajo en una empresa. Dice, yo trabajo para la empresa, es una empresa, es una empresa, es una empresa. Pareciera ser que el término coloquial es el término de empresa mercantil. Voy a contar una anécdota que ocurrió en el año 98, principios del año 99, justamente haciendo nuestras prácticas laborales con un colega. Se le asignó un caso laboral a esta persona y pues aquel muy contento que se le había asignado ya su caso y todo lo empezó y todo muy bien.
De la noche a la mañana, pues ya aquella no comentaba su caso y nosotros siempre nos platicábamos cómo íbamos avanzando en nuestros casos. De hecho, en una oportunidad me tocó a mí que acompañarle a un lugar que se llama La Ruedita, que está justamente por el Puente del Incienso, me recuerdo, porque necesitaba que se le firmaran por un caso que estábamos llevando de pensión de alimentos en ese año. Estoy hablando de 98, 99, más o menos. Y me contó y me dijo, mira, fíjate que tengo un gran problema. ¿Y qué problema tenés? Fíjate, me dijo que presentamos la demanda y todo, y no miras que nos rechazaron la demanda. Le dije, nos rechazaron la demanda, ¿cómo así? Sí, me dijo, perdí el caso. ¿Cómo así que perdiste el caso? Me dijo, fíjate que yo no sabía, me dijo, y yo utilicé un formato, un machote, como le llamamos nosotros, en mi caso laboral, y demandé a la empresa, me dijo, y todo, y que sí, pues resultó ser que la empresa no era empresa, sino que era una sociedad mercantil. Hoy la persona, me dijo, el usuario, me dijo, está molesto, me está reclamando y me está pidiendo que le pague su dinero. En el año 98-99, hablar de 6,000 quetzales, si hoy es dinero, se podrán imaginar en ese tiempo. Nosotros estudiantes, yo trabajaba en un banco que vivía, digamos, al día porque era un tema de trabajar y estudiar en la universidad, era un tema complicado. La verdad es que yo en ese momento me quedé con eso. Me recuerdo que se logró negociar, él logró conseguir y lo que se le logró pagar a la persona para que, digamos, no tuvieran ninguna repercusión en contra de él como estudiante. Y ustedes me dirán, ¿y qué pasó con el bufete popular? Pues no pasó nada, le firmaron la demanda y él la auxilió, la presentó y todo, y ese fue el resultado. Yo en ese momento no entendí tanto por qué una empresa y por qué una sociedad mercantil. Por eso es importante que nosotros tengamos precisión y saber que una empresa mercantil, de conformidad con el artículo 655, si ustedes leen el artículo 4, por ejemplo, del Código de Comercio, nos habla de las cosas mercantiles. La empresa mercantil es un bien mueble, es una cosa. ¿Qué cosa? Pues es una cosa mercantil. La naturaleza es esa, precisamente. ¿Y por qué es importante entender eso? Porque es importante saber que no tiene personalidad jurídica. Es decir, que una empresa mercantil no puede ser sujeto de derechos y obligaciones, a diferencia de lo que vamos a ver el día de hoy, que vamos a hablar de las sociedades mercantiles. Las sociedades mercantiles sí son personas jurídicas. De conformidad con el artículo 14, que lo vamos a ver, tienen personalidad jurídica propia e indiferente de los socios individualmente considerados, establece el artículo 14. Por eso es importante que nosotros hagamos esa separación. No me sirve de nada avanzar si antes no hemos entendido que una empresa mercantil es una cosa mercantil. No tiene personalidad jurídica propia. La empresa mercantil es responsable, se llama propietario. Y si hay varios, pues se llaman copropietarios. Ellos son los responsables. Si ustedes leen el artículo 657, por ejemplo, establecen los elementos de la empresa mercantil. Ese artículo 657 del Código de Comercio nos habla que la empresa mercantil se conforma a través de la unión o agrupación de sus elementos. Y ahí encontramos elementos corpóreos y elementos incorpóreos. Pero eso es, insisto, la empresa mercantil. Nada tiene que ver de momento entender que si yo no preciso en esa diferenciación entre empresa mercantil y sociedad mercantil, se me va a confundir. Yo en mi lenguaje técnico, en mi lenguaje jurídico, no puedo utilizar indistintamente el término empresa mercantil y sociedad mercantil. Yo tengo que tener esa calidad, tengo que tener esa precisión de saber diferenciar. Hoy de qué hablaremos, del comerciante social. ¿Y cuál es el comerciante social? Las sociedades organizadas bajo forma mercantil, lo establece el artículo 334 del Código de Comercio. De eso hablaremos el día de hoy, del comerciante social. Insisto, ¿qué es el comerciante social? Son las sociedades organizadas bajo forma mercantil. De eso iniciaremos la discusión, el tema del día de hoy, porque lo que quiero es que podamos tener esa relación y esa comunicación. Y ojo, insistir, importante que tengan su código de comercio a la mano. Bueno, habiendo hecho esa aclaración, vamos a empezar con la siguiente diapositiva y hablaremos de lo que es el derecho societario. El derecho societario, en principio, es una rama del derecho mercantil. El derecho mercantil tiene que ver con sociedades mercantiles, tiene que ver con el comerciante social.
Recordemos que solo hay dos clases de comerciante. Hay un comerciante individual, que fue precisamente de lo que ustedes abordaron el día lunes y de sus auxiliares el día miércoles, y está el comerciante social que abordaremos el día de hoy. Cuando hablamos del comerciante social, ¿de qué estamos hablando? De una sociedad mercantil. Eso es lo que ustedes tienen que entender. Y la rama del derecho que estudia la conformación, su organización, la dirección de las sociedades mercantiles se llama derecho societario. En palabras sencillas, todo lo relacionado a las sociedades mercantiles en cuanto a qué, su corporación, su organización, su composición y su dirección tienen que ver necesariamente y obligadamente con el tema del derecho societario. Es decir, que el derecho societario estudia las sociedades mercantiles. Eso es el derecho societario. ¿Cómo vamos a iniciar nuestro estudio? Pues de la siguiente manera. Vamos a avanzar a la siguiente diapositiva y vamos a ver la clasificación legal que está contenida precisamente en el artículo 10. Por favor, quiero que vayan al artículo 10 del Código de Comercio y ahí ustedes encontrarán pues casi que la clasificación cajonera, doctrinaria, que es un ritual que tenemos que saber. Antes los contábamos con los deditos de nuestras manos. Hoy eso ya no es posible, a menos de que tengamos la mano de nuestro buen amigo goleador histórico y leyenda del fútbol de Guatemala, como lo es mi buen amigo Juan Carlos Plata. Él sí podría contar con los dedos de la mano, por ejemplo, las sociedades mercantiles. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues auxiliarnos de un dedo más y no se nos tiene que olvidar. Yo antes les decía, ¿cuántos deditos tienen ustedes en su mano? 5, me decían. Hoy no son 5, son 6. ¿Sí? Son 6 las sociedades organizadas bajo forma mercantil. Artículo 10 del Código de Comercio. Está la sociedad colectiva, está la sociedad en comandita simple, está la sociedad de responsabilidad limitada, está la sociedad anónima, está la sociedad en comandita por acciones y recientemente se agregó o se incorporó la sociedad de emprendimiento que también abordaremos el día de hoy. 6 sociedades, entonces, ojo, 6 sociedades organizadas bajo forma mercantil. Y aquí hago un paréntesis. Algunos autores, ¿sí? Algunos autores les gusta agregar una 7ª clasificación legal. Yo no comparto y me aparto de dicho criterio, toda vez que ellos agregan las sociedades especiales, a que hace referencia al artículo 12 del Código de Comercio. Si ustedes ven el artículo 12 del Código de Comercio, ahí nos habla de las sociedades especiales y son sociedades que se rigen por su propia ley. Por eso se le llama sociedades especiales. Dentro de estas sociedades especiales se mencionan los bancos, las aseguradoras, los almacenes generales de depósitos, las afianzadoras, las reafianzadoras, las reaseguradoras, por ejemplo. Esas sociedades son sociedades especiales. ¿Por qué son especiales? Porque se rigen por su propia ley. ¿Por qué no estoy de acuerdo de incluirlas dentro de esta clasificación legal? Porque todas esas sociedades son sociedades anónimas. Su naturaleza es sociedad anónima. Entonces, son sociedades anónimas. Lo único que por regularse o por regirse por su propia ley se le denomina sociedades especiales. Pero insisto, son de naturaleza sociedad anónima y así debe entenderse. Entonces, hemos trabajado el artículo 10 y el artículo 12. El artículo 10 que nos da la clasificación legal y el artículo 12 que nos da la clasificación, las sociedades especiales como parte de las sociedades anónimas ya conocidas dentro de la clasificación legal que hemos hecho. Por supuesto, hay otras clasificaciones doctrinarias, como por ejemplo, ¿cuál? Atendiendo a la forma de aumentar o disminuir su capital, ¿sí? Hay unas que son de capital fijo, otras que son de capital variable, por ejemplo. En cuanto a la forma de definir a sus elementos subjetivos o a las personas, unas se dirigen como accionistas y otras como socios, ¿sí? En cuanto a la forma de identificarse, unas se identifican por razón social, otras se identifican por denominación social. Atendiendo al grado o importancia del socio, por ejemplo, algunas se clasifican en capitalistas y otras se clasifican en personalistas. Y otros que son término medio, pues dicen, hay también
mixtas. Eso es parte, digamos, en términos generales y amplios de la clasificación doctrinaria, porque también, insisto, hay una clasificación doctrinaria. Hoy haremos énfasis nosotros a la clasificación legal de las sociedades mercantiles. Siguiente diapositiva, por favor. Sociedad colectiva. Bueno, el artículo 61, por ejemplo, nos habla de la sociedad colectiva, ¿sí? Primero, la sociedad colectiva, como todas, es una sociedad mercantil. Ese es el primer punto, ¿sí? Está dentro de la regulación del artículo 10. Es tipo personalista. ¿Por qué se dice que es personalista? Porque interesa la calidad del socio y no su capital. Cuando interesa la calidad del socio y no su capital, estamos en presencia de las sociedades tipo personalista. Ojo, ¿cómo se identifica? Se identifica con una razón social. Recuerdo yo que siempre o no falta la famosa pregunta de diferenciar razón social y denominación social. ¿Cuál es la diferencia entre una razón social y una denominación social? Es bien sencillo. La razón social se forma con el nombre o apellido de uno o de varios socios, a diferencia de la denominación social, que ésta se forma libremente. ¿Qué significa libremente? Pues libremente, sin límite en cuanto a la discusión. ¿Cuál es el único límite que tiene esa denominación? Pues que no exista una denominación con ese mismo nombre o denominación y que sea el mismo objeto. Ese es el único límite. Ya de ahí ustedes pueden formar su denominación libremente. Entonces, repito, ¿cuál es la diferencia entre una razón social y una denominación social? Es que la razón social se forma con el nombre o apellido de uno o varios de los socios, a diferencia de la denominación social, que ésta se debe de formar libremente. La sociedad colectiva pues se va a identificar con una razón social. En cuanto a su responsabilidad, pues los socios responden de manera solidaria, subsidiaria e ilimitada de las obligaciones del Código de Comercio. Repito, aquí hay una responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada. Artículo 59. Su capital se encuentra representado por aportaciones. Esto es bien importante. Esta sociedad, su capital no hay acciones. Acá no hay accionistas. Acá lo que hay son socios. Accionistas para sociedades accionadas. Socios para sociedades no accionadas. La sociedad colectiva, al no ser accionada, sino que su capital se encuentra representado por medio de aportaciones, lo que existen son socios. Su órgano soberano, ojo, como no es accionada, su órgano de soberanía es la Junta General de Socios. Y eso está en los artículos 65 y 66 del Código de Comercio. Ahí es importante hacer la anotación. Órgano de soberanía, Junta General. Fundamento legal, artículo 65 y 66 del Código de Comercio. Y en cuanto al órgano de administración, digamos, se conforma por lo que establezca la propia escritura constitutiva. Es decir, que la propia escritura, al momento de constituirse la sociedad, se va a definir cuál será la forma de su órgano de administración. Y a falta de pacto, pues serán todos los socios. Artículo 63. Digamos que si no se estableció la forma de administrar, de representar legalmente a la sociedad, la representación caerá implícitamente en todos los socios. Artículo 63 del Código de Comercio. Y su otro órgano, porque todas las sociedades jóvenes y colegas que nos hacen el favor de acompañarnos, tienen 3 órganos, todas las sociedades funcionan con 3 órganos. El órgano de soberanía, como lo vamos a ver más adelante, el órgano de administración que tiene la representación legal y el órgano de fiscalización que precisamente se encarga de verificar todas el cumplimiento de las instrucciones que se den por parte del órgano de soberanía. Siguiente sociedad. Sociedad en comandita simple. Vean, esta sociedad es mera particularidad. En Guatemala hay muchas sociedades de comandita, pero por acciones. De esta realmente es bien poco lo que se sabe. Su utilidad, digamos, es muy poca, a diferencia de la sociedad en comandita por acciones. De esa sí hay una muy buena
cantidad de sociedades acá en Guatemala. Como siempre, una sociedad en comanditas simples, pues es una sociedad mercantil. ¿Sí? Artículo 10 del Código de Comercio y 334, numeral 2, nos habla que son sociedades organizadas bajo forma mercantil. Y esos dos artículos siempre hay que tenerlo presente con el artículo 3 del Código de Comercio. ¿Qué me habla a mí el artículo 3 del Código de Comercio? Pues me habla del comerciante social. Y el artículo 3 me da la definición que me dice que son las sociedades organizadas bajo forma mercantil. ¿Y cuáles son las sociedades organizadas bajo forma mercantil? Ahí voy al artículo 10 del Código de Comercio. Y ahí encontramos la sociedad en comandita simple, ¿sí? Es personalista. ¿Por qué es personalista? Pues porque interesa la calidad del socio y no su capital. Cuando interesa a la persona y no el capital, estamos en presencia de sociedades en comandita simple. Y aquí yo siempre molesto un poco y les digo, vamos a ver, ¿a quién le interesa más la persona que el capital? Y empiezan a hacer todo tipo de bromas. Si a usted le interesa más la persona que el capital, pues usted es personalista. Pero si a usted le interesa más el capital que la persona, usted es una sociedad capitalista. Así de fácil y así de sencillo debemos de entender esta parte. ¿Cómo se identifica? Pues de conformidad con el artículo 69 se identifica con una razón social. Ya dijimos que la razón social es la que se identifica con el nombre o apellidos de uno o todos los socios. Artículo 69 del Código de Comercio. ¿Sí? Aquí coexisten dos tipos de socios. Ojo, no accionistas, son socios. Están los comanditados y están los comanditarios. ¿Por qué es importante saber esta clasificación de socios en este tipo? Por el tipo de responsabilidad de los socios. Por ejemplo, veamos el artículo 71, por ejemplo, que nos habla de los socios comanditados y que también nos habla de los socios comanditarios. Respecto a los socios comanditados, dice que responden solidaria, subsidiaria e ilimitadamente de las obligaciones de los socios. A diferencia de los socios comanditarios, ojo con eso, ellos responden limitadamente al monto de sus aportaciones. Esa es una pregunta básica y clave que siempre se hace. Clases de socios en la sociedad de comandita simple, comanditados y comanditarios. ¿Por qué se clasifican en dos? Para determinar su responsabilidad frente a terceros. Los comanditados responderán solidaria, subsidiaria e ilimitadamente, a diferencia de los socios comanditarios que únicamente responderán hasta por el monto de sus aportaciones. El capital, pues sí lo menciona el tema de comandita simple. Ojo, no establece monto, ese es un gran error. Siempre se cree o antes se creía que eran 5,000 quetzales, ahora que son 200 quetzales. Ojo, la sociedad de comandita simple no establece ningún monto. El artículo 71 lo único que me exige es que se deben de pagar íntegramente. Su órgano de soberanía, pues al no ser accionada, será una junta general de socios o la junta de socios que está en el artículo 77. Ojo, artículo 77, órgano de soberanía. ¿Cómo se le denomina? Junta General de Socios. Y pues en cuanto al órgano de administración, se integra por los socios, digamos, comanditados, ojo, no comanditarios, ¿sí? Los socios comanditados. Es importante que subrayen ese artículo 72, por favor. ¿Por qué? Porque los socios comanditarios no pueden tener la representación. Esto tiene que ver mucho con el tipo de responsabilidad que ellos tienen. Al tener su responsabilidad ilimitada, subsidiaria, por parte de los socios comanditados, pues son los únicos que pueden ejercer la representación de la misma. Y la fiscalización, pues sí, obviamente quien aporta la plata tiene esa facultad de poder fiscalizar y son los socios comanditarios de conformidad con el artículo 74. Entonces, jóvenes, sociedad en comandita simple se identifica con razón social. Hay dos clases de socios, los socios comanditados y los socios comanditarios. Los comanditados responden solidaria, subsidiaria e ilimitadamente por las obligaciones sociales, mientras que los comanditados solo por el monto de sus aportaciones. ¿Sí? Su órgano de soberanía es la Junta General. El órgano de administración son los socios comanditados
y su órgano de fiscalización está representado por los socios comanditarios. Artículo 74, numeral 2 del Código de Comercio. Siguiente. Sociedad de responsabilidad limitada. Esta tiene algunos matices bien interesantes, el tema de la sociedad de responsabilidad limitada. Como siempre, artículo 3, artículo 10 del Código de Comercio. Es una sociedad mercantil. Sí, es un comerciante social. Una sociedad organizada bajo forma mercantil. Esta es intermedia o mixta, donde también no solo interesa la calidad de la persona, sino que también interesa el capital. Es un combinado o es un híbrido de ambas calidades que se requieren, tanto de carácter personal como de carácter patrimonial. Esta también se puede identificar indistintamente con razón social o con denominación social. En el privado, me recuerdo yo que le hacen mucho esa pregunta. ¿Cuál es la única sociedad mercantil que se puede identificar indistintamente con razón social o con denominación social? La respuesta es la sociedad de responsabilidad limitada. Artículo 80 del Código de Comercio. Repito, es la única que puede identificarse indistintamente o con denominación social o bien con razón social. Los socios pues responden limitadamente hasta por el monto de sus aportaciones. Su capital debe ser pagado íntegramente y está representado por aportaciones. Ojo, acá no hay acciones, acá lo que hay son aportaciones. Artículos 78 y 81 del Código de Comercio. Repito, artículos 78 y 81 del Código de Comercio. ¿Sí? Tiene un límite también, es una pregunta bien capciosa. Es la única que tiene límite en cuanto a su conformación, en cuanto a su constitución, que no puede exceder de 20 socios. Se limita a esa cantidad de conformidad con el artículo 79 del Código de Comercio. Por favor, subrayenlos. En este tipo de sociedades no pueden haber más de 20 socios. Sí, no hay socio industrial, ¿verdad? En este tipo de sociedades, artículo 82. Es decir, que aquí únicamente tiene que aportar capital, ¿sí? No puede estar ese socio intelectual, ese socio que aporta calidad, ese socio que aporta conocimiento. ¿Y esto por qué? Como se debe de estimar el conocimiento y la sociedad solo responde hasta por el monto de su aportación, pues se hace más que lógico entender que no admite la posibilidad de que haya socio industrial. Este está en el artículo 82, por favor, del Código de Comercio. Su órgano de soberanía está fácil. Al no ser accionada, es una junta general o una junta de socios. Artículo 85 del Código de Comercio. Repito, órgano de soberanía, su órgano de dominio, el órgano que manda quién es, pues definitivamente es la Junta General. Su órgano de administración está en el artículo 44, que se va a disponer conforme a lo establecido en el propio Código de Comercio en cuanto a la representación legal de la misma. Recuerden ustedes que cada vez que hablamos del órgano de administración, tenemos que hablar necesariamente que es el órgano que representa legal y judicialmente a la sociedad, tal y como lo vamos a ver más adelante. Su órgano de fiscalización se conforma con un consejo de vigilancia o en su defecto por los propios socios de conformidad con el artículo 83. Entonces, vean, sociedad de responsabilidad limitada, ¿cuál es el punto? Que es capitalista y también es personalista. Es de tipo mixta. ¿Cómo se identifica? Es la única que se puede identificar o con razón social o con denominación social. Tiene un límite de socios que no puede exceder de 20. Su capital está representado por aportaciones. No hay socio industrial. Ojo con eso. No hay socio industrial. Su órgano de soberanía es la Junta General. Su órgano de administración está lo dispuesto en el artículo 44 y su órgano de fiscalización le corresponde al Consejo de Vigilancia o en su defecto a los propios socios. Siguiente. Bueno, aquí creo yo que es el plato fuerte de la clase del día de hoy. Creo que esta es, sin lugar a dudas, una de las sociedades más importantes, de mayor trascendencia,
que es la que más vale la pena, digamos, estudiar sin descuidar las otras, pero es la que nos debe de abarcar o llevar más tiempo en esta exposición, porque es la sociedad anónima. De la sociedad anónima realmente hay mucho que hablar, pero no hay tiempo para que pudiéramos platicar, principalmente porque muchos creemos que dejó de ser una sociedad anónima a partir de que en el año 2010 se hizo una reforma al artículo 108 del Código de Comercio que estableció que las acciones únicamente son nominativas. El concepto de sociedad anónima justamente tiene que ver con lo que se llama el manto jurídico o el velo jurídico, como se le llama en el argot jurídico. ¿En qué consistía ese velo jurídico? Pues precisamente en no poder determinar los socios o en este caso los accionistas de las sociedades anónimas. Eso es lo que se buscaba y por eso el nombre, sociedades anónimas. Tenía la posibilidad de que se emitieran esos títulos llamados acciones de manera, nominativas o bien al portador. Esas eran las dos posibilidades. Sí, nominativas o al portador. Nominativas tenían nombre y tenían registro, mientras que las acciones al portador era quien las poseía de conformidad con el artículo 119 del Código de Comercio. Esa posibilidad quedó definitivamente derogada a raíz del decreto 55-2010. Repito, decreto 55-2010. ¿Por qué es importante esa reforma? Porque eliminó la posibilidad de las acciones al portador. Hoy en las sociedades anónimas lo único que quedó fue el nombre, porque hoy la única forma de emitir acciones son acciones nominativas. Formas de emitir acciones, únicamente se pueden emitir acciones nominativas. Artículo 108, y en ese artículo 108 tiene que estar la reforma del decreto 55-2010, que precisamente es la ley de extinción de dominio. Para poder conocer, para tener precisión de quiénes son los socios, lo que se hace es que precisamente se va y se acude a la propia escritura o bien a las inscripciones de la escritura que se han hecho. Uno de los errores que se comete es que se piensa que los socios o los accionistas son quienes aparecen en la escritura. Eso no necesariamente tiene que ser así. Ellos son los socios fundadores, como se le llama, o los accionistas fundadores. Pero las acciones pueden cambiar de mano, se pueden vender, se pueden endosar a través del endoso, a través, digamos, de la venta, como normalmente se le llama, que es el endoso, la entrega y la inscripción en el registro. Digamos, las personas dejan de ser accionistas, dejan de ser socios. Sin embargo, ese es un mal criterio que hoy por hoy todavía se mantiene, principalmente con los órganos encargados de la persecución penal. Cuando quieren saber quién es el socio o el accionista, van a la escritura y ahí creen conseguir el nombre. Ese es un gran error, ¿sí? No necesariamente es quien aparece en la escritura de constitución. Ojo con eso, porque eso es bien importante. ¿Qué podemos hablar de la sociedad anónima? Pues que es una sociedad eminentemente capitalista. Creo yo que es la sociedad modelo, no solo acá en Guatemala, sino que en cualquier parte del mundo. Es la forma de organizarse, ¿sí? La sociedad anónima es un contrato social, establece el artículo 1730 del Código Civil. Ese contrato social por medio del cual dos o más personas, ¿sí?, deciden poner en común bienes, aportar capital y dividirse las ganancias. Eso es una sociedad anónima y está en el artículo 1730. Claro, esto de dos o más personas cambió ahora con el tema de la sociedad de emprendimiento, pero eso lo vamos a ver más adelante. En principio, vamos a entender que la sociedad anónima es la conformada por dos o más personas que deciden poner capital, realizar aportaciones, ¿sí?, poner dinero y dividirse las ganancias. Ese es el objeto de una sociedad anónima. ¿Cómo se identifica? Pues se identifica con una denominación social, artículo 87 del Código de Comercio. Repito, ¿cómo se identifica? Pues se identifica con una razón social. Los socios responden limitadamente hasta por el monto de sus aportaciones. Su capital se encuentra representado única y exclusivamente por acciones nominativas. Por favor, subrayen ese punto. Artículo 86 y 108. Repito, artículo 86
y 108. ¿Cómo está representado su capital? Por acciones, pero estas acciones solo pueden ser nominativas. Su órgano de soberanía es la Asamblea General de Socios, artículo 132, por favor. Repito, ¿cuál es el órgano de soberanía? El artículo 132, que es la Asamblea General de Accionistas. Su órgano de administración, esto es bien interesante, está en el artículo 162, los vamos a desarrollar los tres órganos. El órgano de administración, artículo 162, y como les dije, son quienes tienen la representación legal de la sociedad, tal y como lo vamos a ver. Y también pues hablaremos del órgano de fiscalización a través de contadores, auditores, de comisarios, incluso que es un término que ya no se utiliza, o bien por los propios socios, de conformidad con el artículo 184. Entonces, ojo con el tema de la sociedad anónima. ¿Cómo se identifica? Con denominación social. Su responsabilidad de los accionistas es limitada. ¿Sí? ¿Cómo se encuentra representado su capital? Por acciones que deben ser eminentemente nominativas. Su órgano de soberanía, Asamblea General de Accionistas, artículo 132. Órgano de administración, lo vamos a ver, administradores o gerentes, lo vamos a ver más adelante. Y su órgano de fiscalización, de conformidad con el artículo 184, también lo vamos a ver. Siguiente, por favor. Bueno, aquí están los órganos de las sociedades mercantiles. Las 6 que vimos, las 6 sociedades que mencionamos, todas tienen 3 órganos para su funcionamiento, para la ejecución, para el cumplimiento de su objeto social. Todas tienen esos 3 órganos. El órgano de soberanía, el órgano de administración y el órgano de fiscalización. Esos son los 3 órganos. Miren, cada uno tiene una función diferente, tiene una regulación específica y, por supuesto, su estudio debe hacerse de manera separada para poder entender cómo es que funciona una sociedad. ¿Sí? En la soberanía está, digamos, el cerebro, ¿sí? La administración es la cara y la fiscalización son los ojos y los oídos. Así funciona una sociedad mercantil. Quien piensa y quien decide, ¿sí? ¿Quién se va a encargar de ejecutar lo que se pensó, que es el órgano de administración? ¿Y quién se va a encargar de verificar que eso se esté cumpliendo? Es el órgano de fiscalización. Así funciona una sociedad mercantil, ¿sí? ¿Quién manda? ¿Sí? ¿Quién decide? ¿Quién ejecuta? ¿Quién realiza? ¿Y quién evalúa? ¿Y quién fiscaliza? Esas son las 3 funciones y tiene que ver definitivamente con sus 3 órganos: soberanía, administración y fiscalización. Vamos a hablar un poco del órgano de soberanía y para eso es importante que vayamos al artículo 132 del Código de Comercio. Pasamos a la siguiente, por favor. En el órgano de soberanía, ¿qué vamos a encontrar? La Asamblea General. Vean, ahí, ¿qué es lo primero que ustedes ven? Una reunión, una agrupación de personas que han sido legalmente convocadas, que se encuentran legalmente reunidas, porque son 2 cosas diferentes. Legalmente convocadas o legalmente reunidas son 2 cosas totalmente diferentes. Y muchas veces no tenemos esa precisión de saber que para que tenga validez una asamblea no necesariamente tiene que haber convocatoria, porque para eso está una asamblea como lo es la asamblea totalitaria. Por eso en la asamblea siempre es importante que ustedes mencionen los 2 conceptos: legalmente convocada o legalmente reunida. Son conceptos totalmente diferentes que rebustecen sin lugar a dudas la legalidad de la asamblea. ¿Qué significa? Que todos los socios, que todos los accionistas se van a reunir o están reunidos, o porque fueron convocados o porque se encuentran, ¿qué? Reunidos. Ahorita lo voy a tratar de explicar cuando veamos las clases de asamblea. ¿Qué nos dice el artículo 132 del Código de Comercio? Que es el órgano de soberanía y lo más importante, representa la voluntad de la sociedad. ¿Sí? Ojo, ¿qué es la Asamblea General? Es el órgano de soberanía de la sociedad. ¿Qué representa? La voluntad de la sociedad. ¿Cuál es su voluntad? Muchos cuando oramos, ¿qué dice? Dios, hágase tu voluntad.
es el que él manda, pues. ¿Quién manda? ¿Quién decide? Dios. En las sociedades mercantiles, la Asamblea General. Es el órgano de autoridad, es el órgano de soberanía, es quien decide, es quien manifiesta, quien materializa la voluntad de la sociedad. Eso está en el artículo 132. Tanto el artículo 132 como el artículo 133 del Código de Comercio nos habla de las asambleas generales ordinarias, extraordinarias, y también nos habla de las sociedades especiales. Ojo, 132 y 133 del Código de Comercio. Quiero que por favor los vean. Esos dos artículos nos habla de 3 clases de sociedades. Yo no estoy muy de acuerdo con esa clasificación. En principio, porque en nuestro Código de Comercio no están reguladas 3, ni 4, ni 5, sino que están reguladas 6 clases de asambleas. Entonces, no es correcto hablar ni de 3 ni de 6. A mi criterio, todas son ordinarias o son extraordinarias. Y de esas 2 se desprenden las especiales, se desprenden las de segunda convocatoria, se desprenden las totalitarias y se desprenden las sociedades irregulares. Pero ese es un criterio que lo vamos a ver más adelante. Es importante que ustedes, como estudiosos del derecho, también se formen su propio criterio. Entonces, repito, artículo 132, Asamblea General. ¿Qué es la Asamblea General? Es el órgano supremo y representa la voluntad de la sociedad. ¿Cómo se clasifica según el artículo 132 y el artículo 133? Pues se clasifican en asambleas generales ordinarias, asambleas generales extraordinarias y asambleas especiales. Pero como lo vamos a ver en la siguiente lámina, nuestro Código de Comercio habla de 6 tipos de asamblea. Aunque insisto, estamos hablando de 2 y de estas 2 se desprenden las demás. Vamos a ver la siguiente lámina para tratar de entender un poco el tema de la asamblea. ¿Qué regula nuestro Código de Comercio? Pues regula 6 clases de asambleas, ¿sí? Una asamblea general ordinaria, que está en el artículo 134, por favor, ¿sí? Ahí es importante que ustedes vean que esta no se inscribe. Artículo 134, asamblea ordinaria, ¿sí? La siguiente es la asamblea general extraordinaria, artículo 135. Asamblea General Extraordinaria, artículo 135. La ordinaria, 134, cada año, subrayenlo, ¿sí? Por lo menos, ¿pueden ser 2? Sí. ¿Pueden ser 3? Sí. La ley lo que me indica es que por lo menos debe haber una. Aquí hay trabajos, hay colegas que me están escuchando. Muchas sociedades mercantiles, ni siquiera en broma, celebran una asamblea ordinaria. Ahí hay trabajo, es obligatorio que por lo menos se celebre una vez al año, por lo menos. Sí, ahí nos habla entre enero y abril, sí, pero por lo menos una. ¿Pueden haber más? Sí, pueden haber más. Sí, en el 134 está el catálogo de las funciones que se establecen en la Asamblea General Ordinaria. En el 135 encontramos la Asamblea General Extraordinaria. Esta es obligatoria su inscripción. Ojo con eso. En la Asamblea Extraordinaria es obligatoria su inscripción. La obligatoriedad en la inscripción está en el artículo 153 del Código de Comercio. Repito, la Asamblea General Extraordinaria es obligatoria su inscripción. Es otro error que se cometen. No sabemos si hacer una asamblea ordinaria o no sabemos si hacer una asamblea extraordinaria. La ley nos da el catálogo de qué podemos hacer en una ordinaria y qué podemos hacer en una extraordinaria. Incluso la extraordinaria puede conocer asuntos de la ordinaria, pero ojo, estudiantes, amigos, colegas, ojo, si celebramos o si se celebra una asamblea general extraordinaria para que ésta tenga validez frente a terceros, se debe de inscribir. Artículos aplicables, 153 del Código de Comercio y 339 del Código de Comercio. Ambos artículos se tienen que aplicar. Bueno, y después están las asambleas especiales, que están en el artículo 155. Cuando hay determinado grupo o hay diversidad de calidades de socios, ¿sí? Ciertas acciones tienen ciertas calidades diferenciadas, pues yo puedo celebrar si solo voy a afectar un grupo. Si el tema tiene que ver solo con un grupo en particular, no de todos,
pues puedo celebrar una asamblea especial, ¿sí? Esta es importante. Artículo 156 es clave en su ejercicio profesional, es clave para su estudio, es clave para las respuestas del examen. Artículo 156. Ahí en el artículo 156 está la asamblea totalitaria. ¿Por qué es importante la asamblea totalitaria? Porque esta no necesita convocatoria. ¿Sí? Repito, artículo 156, vayan al 156. Sin convocatoria previa, dice el artículo 156. Colóquenle ustedes ahí, no necesita convocatoria. ¿Cuáles son los requisitos? Que estén todos. ¿Qué significa todos? Todos. ¿Sí? Que la agenda sea aprobada por unanimidad. Yo me recuerdo que estaba examinando privado yo a una compañera y no podía decir unanimidad. Estaba nerviosa la pobre compañera, pues. 156, ¿qué se requiere? Que estén todos reunidos en cualquier tiempo, sin convocatoria previa, que la agenda sea aprobada por unanimidad. Y por último, que nadie se oponga a celebrarla. Artículo 156. Si yo incumplo con uno de esos requisitos, no tiene validez. No están todos, fíjate vos que faltan 2, pero el 98% aquí estamos, démosle. No se puede. No se puede. ¿Qué significa todos? Todos. Todos. Sin convocatoria previa. Hay que aprobar la agenda por unanimidad y nadie se tiene que oponer a celebrar la asamblea. En el artículo 150 está la asamblea de segunda convocatoria. Artículo 150, asamblea de segunda convocatoria. En la asamblea de segunda convocatoria, lo que sucede es que se convocó, ¿sí?, a una asamblea. ¿Sí? Se convocó a una asamblea. Y resulta ser que siendo el día y hora señalado, no estaba el quórum de presencia suficiente. No estaba el quórum, pues. ¿Hay quórum? Pues no hay quórum. La propia escritura debe permitir, vean el 150, si la escritura social lo permite, dice. ¿Y qué pasa si la escritura social no lo permite? No tiene validez la asamblea de segunda convocatoria. Eso es como cuando en su colonia los citan a ustedes por problemas del agua, ¿verdad? Problemas de que hay un vecino que todos los días se pone bolo, pone música, por ejemplo. Aquí donde vivo entró una patrulla ayer y a balazo la sacaron. Ustedes, más miedo me dio a mí. Ya ni a la autoridad respetan. ¿Qué pasa en esas convocatorias que se hacen en las colonias? Dicen, miren, problema del agua. A todos los vecinos a las 8. Si a las 8 no hay quórum, con los presentes se celebrará a las 9 de la noche. Eso de que si no están presentes a las 9 con los que estén, eso significa de segunda convocatoria. De manera técnica, ¿qué significa? Cuando la escritura social lo permite, en la convocatoria a la celebración de una asamblea, si habiéndose señalado día y hora no hay quórum suficiente, la propia convocatoria indicará cuánto tiempo después se va a celebrar la misma para que tenga validez. ¿Cómo es la redacción? Algunas. Hora, 19 horas. Día, 17 de julio de 2020. Y abajo hay una segunda convocatoria. Si siendo las 19 horas no está presente el quórum suficiente, se celebrará a las 20 horas con los que ahí estén presentes. Aquí hacía yo una broma, pues, pero aquí no la hago porque no sé ni quiénes me están escuchando, entonces mejor no la hago, pero no se le olvida a uno. Entonces hay que tener presente eso. Eso significa una asamblea de segunda convocatoria. Y por último están las asambleas de sociedades irregulares, que yo creo que con el tema ahora de la forma de inscripción de las sociedades con las reformas que se hizo, yo creo que tiene una gran relevancia el tema de las asambleas de sociedades irregulares. Artículo 161, y ahí aprovecho para recomendarles que lean el 222, 223 y 224, donde están las sociedades de hecho, sociedades irregulares y las sociedades con fin ilícito. Otros hacen una clasificación legal de esas. Con todo respeto, no comparto ese criterio. Cualquiera de esas han adoptado una de las del artículo 10, cualquiera de esas formas mercantiles.
Por eso esa no es otra clasificación legal. Una sociedad de hecho menos puede ser considerada porque ni siquiera se ha constituido legalmente, sino que está actuando tal y como su nombre lo indica, de hecho. Las sociedades irregulares sí iniciaron su trámite, pero no lo concluyeron. Al no concluir ese trámite se les denomina sociedades, ¿qué? Irregulares, ¿sí? Y por último, las sociedades con fin ilícito, pues son sociedades que se inscriben legítimamente, pero ya su objeto se desvirtúa y empiezan a realizar acciones que son contrarias a la ley, ¿sí? Esas son las asambleas de sociedades irregulares. Vamos a hablar rápidamente del quórum porque el tiempo se me está yendo volando, como dicen, como agua entre los dedos. Vamos a hablar del quórum, de las asambleas. Vean, cuando ustedes van al artículo 148 y 149, encuentran lo que es el quórum, ¿sí? Vamos rápidamente al quórum. Siguiente, por favor, Pablo. Vamos a hablar, digamos que hay dos clases de quórum, un quórum de presencia y hay un quórum de decisión, ¿sí? Esto es bien importante. ¿Qué me dice el quórum de presencia? ¿Cuántos tienen que estar presentes para que la asamblea tenga validez? Quórum de decisión, ¿cuántos tienen que votar? ¿Cuántos tienen que decidir para que la decisión tenga validez? Son dos cosas diferentes. Repito, hay dos clases de quórum, un quórum de presencia y hay un quórum de decisión en la asamblea. Yo convoqué a una asamblea. ¿Cuántos llegaron? 50. ¿Cuántos eran? 60. Ok, tengo quórum. Voy a tomar una decisión. Solo me votaron 10. Ok, hay 50. Sí, pero la decisión no alcanzó por el quórum, por lo tanto queda inaprobado. Por eso, repito, es importante que en las asambleas manejemos nosotros las dos cosas. ¿Por qué es importante, estudiantes, amigos y colegas? ¿Por qué es importante? Porque muchas veces ustedes van a fungir como secretario de asamblea. Si son notarios, pues el artículo 147 del Código de Comercio me da esa posibilidad. O bien pueden ser de que ustedes sean contratados como secretarios para asamblea en una sociedad para que lleven el libro de actas de una asamblea, no necesariamente porque sean notarios. Ahora, lo pueden hacer en su calidad de notarios o lo pueden hacer como trabajadores de una sociedad. ¿Qué tienen que verificar ustedes? Los dos extremos, el quórum de presencia y el quórum de decisión. Y ojo, hay dos clases de quórum, ya cuando vemos el de presencia y el de decisión, aplicado en las asambleas generales ordinarias y en las asambleas generales extraordinarias. Ahí muchos se confunden particularmente en cuanto a la aplicación del artículo 149. Quiero que por favor vean el 148 y el 149. Tomen un resaltador de cualquier color e identifiquen el quórum de presencia e identifiquen el quórum de decisión. Repito, identifiquen el quórum de presencia e identifiquen el quórum de decisión. Vean, en el 148 es para asambleas ordinarias, subrayen, es para ordinarias. El 149 es para asambleas extraordinarias. ¿Qué me dice el 148? Quórum de presencia, dice. La constituye como mínimo la mitad de los accionistas con derecho a voto. Si son 100, por lo menos tienen que haber 50, pues. Y las decisiones que se tomen con la mayoría simple. ¿Qué significa la mayoría simple? 50 más 1 o la mitad más 1. Por ejemplo, son 100 y llegan 50, ya cumplí con mi quórum de presencia. Miren, esos 50 van a decidir algo para que esa decisión tenga validez. La mitad más 1 de 50, ¿cuánto es? 26. La mitad de 50, 25. Más 1, 26. Les voy a poner el doble de complicación del ejemplo. Son 200. ¿Cuánto necesito yo de quórum? De presencia, 100. Para que las decisiones que se tomen por ellos tengan validez, ¿cuánto se necesitan? 51. Así de fácil y así de sencillo. Ahí tengo mi quórum de presencia y tengo mi quórum de decisión. Ojo, el 149 no aplica así. No aplica así. Pónganle atención. Vamos al 149. El 149 tiene que ver con el quórum en asambleas generales extraordinarias, artículo 149.
El quórum de presencia se forma con el 60% de las acciones con derecho a voto, dice. Salvo que la escritura fije un porcentaje, ojo, mayor. Nunca puede ser menor. Ojo, aquí estamos hablando del 60%. ¿Sí? Ojo, del 60%. Pero vean, esto ya es diferente. Vean en el tema de la decisión. Dice, quórum de decisión. Se requiere más del 50% de las acciones con derecho a voto, a menos que la escritura social fije un porcentaje mayor. Ojo, aquí no me está hablando de los presentes. Aquí me está hablando del total de acciones con derecho a voto. Voy a poner un ejemplo. Digamos que si es una asamblea general extraordinaria, ojo, extraordinaria, y son 100, digamos, son 100 los accionistas o son 100 las acciones, ¿sí? Para que haya quórum de presencia de los 100, ¿cuántos necesito? 60, está fácil. Ahora, me exige que se requiere más del 50%, o sea, 50 más 1, ¿sí? Pregunto, ¿cuánto es el 50%? No aplico de los que están presentes, sino que aplico el 50% del total de votos. Es decir, que no voy a aplicar el 50% de 60, ¿sí? No voy a aplicar el 50% de los 100 que son con derecho a voto. Por lo tanto, de los 60, para que la decisión tenga validez, deben votar por lo menos 51 personas. O sea, tener 51 votos o quien represente por lo menos 51 votos. Eso es la mitad más 1 del total de votos, no del total de los presentes. Ojo con ese quórum de presencia y de decisión, porque es diferente al quórum de las asambleas ordinarias. Vamos a la siguiente lámina, por favor, Pablo. Ahí, ¿qué pasó? Órgano de administración. Yo creo que hasta aquí nos va a dar tiempo de hablar ustedes. 8:15. Órgano de administración. Bueno, para que la tengan claro, el órgano de administración representa legalmente a la sociedad. ¿Cuál es el órgano que representa legalmente a la sociedad? Es el órgano de administración. A mí me da risa porque cuando uno pregunta, dicen, mire, ¿quién representa legalmente a la sociedad? El representante legal, dice. Eso es lo primero que se les viene a la mente. ¿Quién representa a la sociedad, compañero? ¿Quién representa a la sociedad mercantil? El representante legal, licenciado. Sí, primero Dios, licenciado, él va a ser. No, vean, la respuesta tiene que ser técnica, porque ustedes son técnicos, ustedes son estudiantes de derecho. Quien representa legalmente a la sociedad es el órgano de administración. Esa debe ser la respuesta. Ahora, ¿cómo está conformado o cómo está representado el órgano de administración? Veamos la siguiente lámina y quiero que vayan al artículo 162 del Código de Comercio. Si vamos al artículo 162 del Código de Comercio, nos habla del órgano de administración, ¿sí? ¿De qué se encarga? De ejecutar las decisiones tomadas en una asamblea general o dispuesto, digamos, en este caso, por cualquiera de los socios o de los accionistas. De eso se encarga el órgano de administración, ¿sí? Y ojo, vean lo que está resaltado acá. Tiene la atribución de representar legal y judicialmente a la sociedad. Y aquí quiero que por favor subrayen 4 artículos, creería que son importantes. El 162. Vean el 164, por favor. Repito, 162, 164, 44 y 47, ¿sí? Ahí después los vamos a tratar de armar si me da tiempo. 44 y 47. Entonces, repito, ¿qué es el órgano de administración? Es quien representa legal y judicialmente a la sociedad. Esa tiene que ser la respuesta. 162 y 164, y como diría aquí a Iglesia, pare de sufrir, ¿sí? Ahí paremos. Órgano de administración representa legal y judicialmente a la sociedad. Ahora, ¿cómo están constituidos? El órgano de administración, vean en el 162, puede estar representado de 2 maneras. Por varios administradores constituidos en consejo de administración. Sí, esa puede ser una forma, como un consejo de administración, artículo 162. O de manera individual a través de un administrador único. Solo están esas 2 posibilidades respecto al órgano de administración. Varios constituidos en consejo de administración o uno
nombrado como administrador único. Un administrador único. Solo existen esas dos posibilidades. Nótese que la norma no dice cuántos hay en el Consejo de Administración, no dice. En la práctica hay presidente del Consejo de Administración, vicepresidente, hay secretario, hay tesorero, hay vocales. ¿Sí? En la práctica, la escritura lo tiene que definir y si no lo define la escritura, pues lo va a definir la asamblea. Repito, ¿cómo está representado el órgano de administración? Por administradores. ¿Cómo están representados los administradores? Por varios administradores constituidos en, uno, consejo de administración, o bien de manera individual, ¿a través de qué? De un administrador único. Esa es la respuesta. El administrador único, por el hecho de su nombramiento, tiene la representación legal y judicial de la sociedad. Repito, el administrador único, por el hecho de su nombramiento, tiene la representación legal y judicial de la sociedad. Artículo 164. Y se van al 47 y ahí terminan de completar la respuesta. Y si es un administrador único, pues ese administrador único tiene la representación legal. Y si es en consejo de administración, el presidente, el vicepresidente, a quien nombren, va a tener la representación legal de la sociedad. Por eso, la respuesta siempre es el consejo de administración. Y este puede estar representado por varios a través de un consejo de administración o uno a través de un administrador único. Ojo, el plazo de ellos no puede exceder de 3 años. Es clave ese plazo. ¿Puede hacer un nombramiento por 4 años? No. ¿Por 5 años? No. El plazo máximo que pueden ser nombrados es por 3 años. No puede haber un plazo que exceda de 3 años. Tienen que volverse o se les renueva el nombramiento. Se les puede renovar su designación o nombramos a otros, pero no pueden ser nombrados los administradores por más de 3 años. ¿Quién los nombra? La asamblea. Repito, ¿quién los nombra? La asamblea. Vean el 135, si no me creen, pues vean el 135. Ahí está. La otra posibilidad es que el órgano de administración esté representado a través de gerentes. Vean el 181 y 182. Sí, esa es otra posibilidad. Que el órgano de administración esté representado por gerentes. Estos pueden ser generales o especiales, dice el artículo 181. Y el 182 dice que por el hecho de su nombramiento tendrán la representación legal de la sociedad. Ojo, no hay plazo. Ellos no tienen plazo. Pueden ser nombrados por 1, por 3, por 5, por 10, por 20, por 30, 40, 50. Si aguanta hasta por 100 años lo pueden nombrar o lo pueden nombrar por tiempo indefinido, pues. Los gerentes no tienen plazo, repito. Generales o especiales no tienen plazo ellos. A diferencia de los administradores, ellos su nombramiento no puede exceder de 3 años. Ojo con eso. Al gerente lo puede nombrar la asamblea, lo puede nombrar un administrador, ¿verdad? Mientras que los administradores solo los puede nombrar la asamblea. Bueno, y para terminar, jóvenes, nos vamos a quedar con el órgano de fiscalización, que ese está más fácil. Ya se me fue el tiempo, nos hizo falta la sociedad de emprendimiento, pero la vamos a dejar para una próxima, ¿vieron? No hay problema. El órgano de fiscalización, pues básicamente lo que busca es fiscalizar, controlar, tener, digamos, esa vigilancia permanente en cuanto a la decisión que se ha tomado por parte de la Asamblea, que el órgano de administración lo ejecute correctamente. Que tal y como se lo dijeron que lo hiciera, pues así lo debe de hacer. Esa es la tarea del órgano de fiscalización. ¿Cómo está representado? Vamos a la siguiente lámina, por favor, Pablo. ¿Cómo está representado? Pues de una manera bien sencilla y bien práctica. Tengo que reconocer que en la práctica, pues funcionan mucho los departamentos de contabilidad, los departamentos de auditoría interna y auditoría externa y la que realizan los propios socios o los propios accionistas. Así es como verdaderamente funciona. Sin embargo, pues si ustedes van al artículo 184, pues el artículo 184 lo que nos da es precisamente eso. ¿Qué nos dice? Pues que es el órgano encargado de vigilar o supervisar que las decisiones tomadas en Asamblea General sean ejecutadas correctamente por el órgano de administración. Es lo que yo les decía. Alguien se tiene que encargar de fiscalizar, de vigilar que lo que se está haciendo pues se haga de manera correcta.
¿Cómo se puede conformar? Pues los propios accionistas, como se los explicaba, por uno o varios contadores. Auditores pueden ser internos y pueden ser externos, o bien solo internos, o bien tener su departamento de contabilidad y tener una auditoría externa, ¿verdad? Y aquí se menciona el tema de los comisarios, que realmente ya no es un término. Recuerden que pues de 1970 para acá, pues hay términos que ya quedaron en desuso, y el tema de los comisarios pues es un tema que ya no se utiliza. En la práctica esto le corresponde, y casi siempre lo hacen, son los propios socios y los propios accionistas. Obviamente se apoyan de sus auditores, tanto internos y externos, que es la mejor forma de controlar. Una sociedad sin un órgano de fiscalización fuerte ha llevado a la ruina o a la quiebra, por ejemplo. Yo tuve, por contarles así rápidamente, el día, vamos a ver, hoy es viernes, Jesús, yo tuve el día martes, tuve una videoconferencia precisamente de una sociedad donde prácticamente su órgano de fiscalización no funcionó y hubo un desfalco como no tienen idea ustedes en el tema de la empresa. Hacia lo interno se forman muchos grupos que tienen mucho know-how, que tienen mucho conocimiento del movimiento de las sociedades. El accionista, el socio se relaja y descuida mucho esta parte, pero esta parte es importante. Bueno, yo creo que la vamos a dejar hasta ahí, ya son las 8:25. La vamos a dejar ahí. ¿Qué nos hacía falta? Todavía nos hizo falta las sociedades, creo yo, que de emprendimiento. Yo tenía ganas de que habláramos de las sociedades de emprendimiento, pero fácil, calculo que esa sociedad de emprendimiento así, tranquilo, por lo menos me lleva una media hora, unos 40 minutos. Vamos a ver qué nos tocaba, Pablito. Pablito clavó un clavito, vamos a ver qué nos tocaba después de órganos de fiscalización. El uso de la tecnología, sí. Miren, si quieren terminemos con este tema así rapidito. Aguántenme vara, unos 5 minutos. Voy a tratar de terminar, porque esto sí es bien importante, digamos, en el tema del uso de la tecnología. Ojo, y esto no tiene que ver con la pandemia. Hoy le damos gracias a Dios que se hayan hecho esas reformas, sin lugar a dudas, porque, digamos, nuestro derecho mercantil era un derecho rudimentario, era un derecho que hablar de tecnología era un tema escabroso que no se sabía, era prácticamente impugnar, era prácticamente de personas que tenían que hacer grandes recorridos, grandes distancias, había que hacer inscripciones de mandatos, algunos funcionaban a través de cartas poder, era una locura este tema de la representación en cuanto a la decisión, y vean, gracias a Dios, de manera muy bien pensada, creo yo que uno de los grandes aportes en cuanto a las reformas que se han hecho al Código de Comercio fue la reforma al artículo 15 del Código de Comercio, sin lugar a dudas. El uso de la tecnología hoy por hoy nos da esa posibilidad de que los socios puedan conectarse a Zoom, a Skype, a lo que ustedes quieran, a cualquier plataforma, y poder interactuar, poder tomar decisiones. Ahora, claro, no era suficiente o no bastaba el tema de la reforma al artículo 15, y aquí viene más trabajo para los colegas. Muchas sociedades tienen la necesidad de reunirse, e incluso algunos por desconocimiento están haciendo uso de la tecnología y su escritura social no lo permite. Uno de los requisitos legales que quedó establecidos en el artículo 15 para poder hacer uso de la tecnología es que la escritura social lo permite. Ahí me parece que fue un error del Congreso, pero gracias a Dios que se equivocaron, porque hay trabajo para nosotros los notarios. Yo no puedo hacer uso de la tecnología, mis clientes, los socios, los accionistas no van a poder tener esa asamblea a través del uso de la tecnología, porque simple y sencillamente en su escritura no quedó establecido eso. Vamos a ver en la siguiente lámina, y por eso es importante, vean el artículo 15, que nos habla del aseguramiento de la comunicación, de la posibilidad de hacer el uso de la tecnología, pero ojo, de una manera responsable que nos dé ese aseguramiento en cuanto a la comunicación. ¿Qué pasó con el decreto 18-2017? Que trajo reformas importantes al derecho mercantil, al Código de Comercio, pero sin lugar a dudas, una que es importante y que es clave es la reforma que se le hizo al artículo 15. El decreto 18-2017 del Congreso de la República de Guatemala, que hizo reformas al Código de Comercio de Guatemala, y lo hizo en 17 artículos y que adició uno, lo que pretendían en cuanto al uso de la tecnología, el tema de las inscripciones de las sociedades mercantiles que fuera mucho más ágil, pasar de tiempos de entre 15 y 20 días hábiles
a pasar a 8 o 10 días hábiles, incluso reducirlo hasta 5 días, era el gran objetivo que traía estas reformas, que hay que reconocer que de alguna manera mejoró y agilizó. Hay lugares donde, por ejemplo, varios países donde es una cuestión que en el mismo día tienen las inscripciones de las sociedades mercantiles. Creo yo que el registro mercantil ha dado unos pasos importantes en cuanto a esto, el tema de mi negocio, lo que platicábamos ayer, el uso de la plataforma, creo que es importante. Pero ojo, eso es lo que está haciendo el registro mercantil. Nosotros, como profesionales del derecho o futuros profesionales del derecho, tenemos que tener también esa capacidad y esas herramientas para poder darle la movilidad a las sociedades. El hecho de poder celebrar asambleas online, por ejemplo, utilizar las plataformas tecnológicas para poder reunirnos en asamblea, es una maravilla, eso es una belleza. Principalmente hoy en tiempo, vean de cuándo la reforma, del año 2017. Hoy, 2020, le damos tantas gracias a Dios, digamos, de que se haya hecho esa reforma. ¿Qué es lo que pretendía? Pues mejorar a Guatemala entre los índices de competitividad. Eso es lo que se buscaba. ¿Lo logró? Sí, lo logró, creo yo, de una muy buena manera, pero también hay que reconocer que todavía faltan algunas cosas para que demos ese gran salto que es lo que nosotros necesitamos. Veamos la siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuáles fueron los artículos que se reformaron? Ojo, uno se adicionó y se reformaron los siguientes: el artículo 15, 37, el 15 es una belleza, ustedes, perdonen que insista. Ahí ya no tienen que tener ustedes legislación aplicable. En ese 15 tienen que tener ustedes uso de la tecnología. Repito, el 15, el 37, el 41, el 53. Tengo un material de análisis de esos artículos que lo vamos a coordinar con Pablo, con Romeo, con Manuel, con Otto. Saludos a mi amigo Otto Cuyán, por cierto, no tuve la oportunidad hoy de saludarlo a un inicio, y al resto del grupo también que están trabajando, que es iniciativa de ellos esto, se los quiero patentar, es una iniciativa de ellos y nosotros en Yure contento de apoyarlos y poder trabajar. El 89, el 90, el 92, el 125, el 335, 341. De hecho, este material lo van a editar para que ustedes lo puedan tener también, ¿oyeron? 344, 350, 351, 352, 355 y 1039. Yo resalto de acá, diría, hay muchas cosas, pero tal vez 3 son importantes de las reformas. 1, el uso de la tecnología. Eso es para mí lo más importante. 2, la agilidad de las inscripciones de las sociedades mercantiles. La agilidad en el procedimiento de las inscripciones mercantiles. Y 3, se eliminaron las inscripciones provisionales, que era una cosa burda, pues. Empezaba uno el trámite provisional, continuaba el trámite y hasta después que se hacía el edicto, transcurría el tiempo, los 8 días no iba a oposición a solicitar la inscripción definitiva, eran días de días. Creo que ese es un punto bien importante. Y ese artículo 152 bis, que es un chiste, pues, cuando tengan oportunidad, léanlo. Y yo digo, yo aquí, ¿qué hicieron? O sea, ¿qué? Agregaron un artículo que la verdad, ese es para replay. Léanlo, córtenlo, pónganlo un cuadro ahí en su casa. Bueno, miren, ya por tiempo, 8:30, la voy a tener que dejar hasta ahí, tranquilos. Me hizo falta, entiendo, les pido disculpas, ya no pudimos avanzar en el tema de las sociedades de emprendimiento, porque como les digo, estamos hablando por lo menos 30, 40 minutos para hablar del tema de sociedades de emprendimiento. Así que yo la voy a dejar hasta por acá, muchachos, cuando son las 20 horas con 30 minutos, muy contento, me sentí alegre. Bueno, y este material también es del licenciado Darío, oyeron, el licenciado Darío Ríos, buena onda, me compartió su material. Y dije, mira, fíjate que me invitaron a dar una conferencia y me prestaste tu material, así que es un material que es de él, es un material que él trabajó y hoy buena onda nos lo prestó. Y más buena onda le dije, mira, lo vamos a compartir. Me dijo, compartámoslo como siempre lo hacemos en Yure. Así que
también se los vamos a compartir ahí. Así que gracias Manuel, gracias Romeo, gracias Pablo, gracias a todos. Les mando un abrazo, cuídense bastante. Y ya hora y media ya me fundí también. No, muchas gracias, Lick Ríos. La verdad es que, como siempre, aprendiendo un montón de ustedes. Muchas gracias por su tiempo y por el esfuerzo acá. Tenemos a nuestros compañeros Otto y Manuel, así que te cedo la palabra, Otto. Como el licenciado no me había podido saludar al principio, entonces al final. No, me había olvidado, pero reaccioné. Lo más importante es que reaccioné. Dale por cumplido. Hombre, Lick, gracias a usted por el espacio, por la plataforma para empezar. Gracias por la plataforma que nos permitió organizar. Romeo, Marín, Pablito, que estuvimos ahí atrás de cámaras organizando esto, y gracias a usted por prestarnos la plataforma y por el apoyo que tiene con nosotros, y ahí estamos, ya sabe, a las órdenes siempre. Muchas gracias. Muchas gracias. Manuel, pues creo que tenés desactivado el micrófono. Ahí está. Gracias, licenciado. De verdad que estuvo muy buena la clase. Ahí esperamos que nos termine de pasar la diapositiva. Ahí le hacemos los cambios que ustedes nos indiquen y tal vez la podemos compartir con los demás compañeros, ¿verdad? Yo creo que ya, sin antes de empezar el semestre, yo creo que ya me decidí por ser mercantilista. o apostarle un poco. Sí, las 3 clases, gracias a Lick Darío, a Lick Benji y a usted, ¿verdad? Por supuesto. Y entonces esperamos vernos otra vez, ¿verdad? Ojalá que hayan más espacios. Yo vi que habían algunos comentarios de que querían seguir con el tema de mercantil, y entonces ya lo voy a comprometer de una vez a que hagamos otro espacio de mercantil. Sí, miren, la verdad es que hay, yo diría, mucha deficiencia en algunos temas que los necesitamos. Y tienen que ver necesariamente con el tema del derecho mercantil, por ejemplo, propiedad intelectual. Hablar de derechos de autor, hablar de propiedad industrial es importante. Que hablemos del arbitraje es clave, es importante. Ese es nuestro derecho hoy. Eso es lo que tenemos que saber, es lo que tenemos que dominar y tenemos que trabajar. Digamos, nosotros como San Carlos siempre nos dicen que formamos a los mejores penalistas, jueces, magistrados y todo, y eso es cierto. Gracias a Dios sí lo hacemos, también las universidades privadas por supuesto lo hacen, pero tenemos deficiencias en algunos temas, y por ejemplo, derecho mercantil, el tema, cuando uno va a examinar privado, yo examiné privados casi 12 años, por ejemplo, y siempre la misma situación era que la mayor debilidad era derecho mercantil, vamos débiles en derecho mercantil y clic, derecho mercantil. Hay que apuntalarle mucho al tema del derecho mercantil. Muchos no sabían ni siquiera que habían reformas, por ejemplo, en Yure, en la academia, nosotros impartimos, todavía andaban desfasados con su código, y digamos, hoy por hoy ya tenemos que estar con la actualización. Hubieron 2 reformas importantes en el Código de Comercio, y solo analizar las reformas del Código de Comercio creo que implicarían una clase, solo para analizar las 2 reformas que ha tenido en cuanto a la ampliación de artículos y las reformas a estos artículos por todo el tema de las sociedades mercantiles. Así que hay que hacerlo, ¿oyeron? Hay que hacerlo. Hay tiempo, gracias a Dios, para hacerlo en medio de esta situación complicada que estamos pasando. Lo podemos hacer. Claro, nosotros estamos listos, prestos y dispuestos, solo ganancias ahí. Y yo reitero, oyeron, el agradecimiento a Benji y a Darío por su tiempo. Yo sí tengo algo de eso, yo soy agradecido. Porque, digamos, no tienen ellos ningún compromiso más que con la academia, pues. Y son personas que cuando se les hablan, ahí están. Entonces, pues uno en la vida pues siempre es agradecido, así que yo aprovecho esta plataforma para agradecerle a Darío, a Benji. Hoy salí con el material de Darío, me salvó la vida porque le escribí le dije, mira, mandame material y ahí está. Y de hecho se lo voy a trasladar, yo creo que ya lo tiene Romeo para que lo puedan armar ustedes y con mucho gusto compartirlo con quienes lo requieran, ¿va? De eso se trata, pues. Gracias, Lick Ríos. La verdad es de que creo de que uno de los principios fundamentales pues, de Facultad Inteligente y Más Derecho ha sido pues dar apertura a este tipo de espacios académicos, apostarle a la academia y pues todo el esfuerzo y tiempo que ustedes dedican a poder trasladar esos conocimientos sin límite alguno a través de estas plataformas tecnológicas es muy importante.
y es algo que estoy seguro que todos los compañeros, compañeras y también amigos y amigas profesionales agradecen mucho. Así que gracias, reitero el agradecimiento a usted, a los licenciados, amigos, maestros que nos estuvieron acompañando, y pues quiero cederle unas palabras para que nos despidamos y así demos fin a esta clase. No, pues muchas gracias, oyeron, gracias a Otto, a Manuel, a Romeo, a Pablo, por supuesto que no, y al resto del grupo, a muchachos de Facultad Inteligente, de Más Derecho, que también pues están trabajando esto, y yo agradecerles con el espacio. Respetamos lo que pueda venir para la facultad, somos respetuosos de lo que pueda venir, tal y como lo hemos venido haciendo. Vamos a dejar que trabajen, porque al final del día es una responsabilidad que está apegada con ellos. Las respuestas las tienen que dar ellos, y nosotros pues vamos a seguir haciendo nuestro esfuerzo cada vez que podamos por seguir llevando academia como tiene que ser. De lo mejor que nos dejó esta pandemia y todo es que yo creo que nos hicimos más amigos todos, con ustedes hicimos una mejor camaradería, a pesar de que digamos hay un distanciamiento, porque esto así es, pues nos mantenemos activos, siempre estamos pensando en proyectos, y así que ahí estamos. Como me dijo Manuel, no me trajo nada cuando fui a Rusia, yo ni sabía que existía Manuel en el 2018, por ejemplo. Tampoco tenía el honor de conocer a Romeo, tampoco a Otto. A Otto lo conocí en la Plaza del Sabor en zona 4 tomándome un café, por ejemplo. Ahí le conocí a Otto, a Manuel en un McDonald's con su camisola roja, por ejemplo, a Romeo en un San Martín en zona 1, a Pablo también así lo conocí. Hoy estamos cumpliendo, creo que 2 años que estuvimos en el Iglú, en uno de los eventos más importantes, cuando Andy dirigía la Asociación de Estudiantes en Derecho. Tuvimos la oportunidad de hacer 2 congresos jurídicos, y el último que precisamente estamos cumpliendo, creo que hoy hace 2 años, con más de 600 estudiantes en el Iglú. A mí me sorprendió que, y ahí está la fotografía, no sé si fue esa fotografía, llevaron todavía bancas plásticas para poner a los alrededores y colocarlos arriba, porque el estudiante está necesitado de eso, a eso le apunta el tema de prepararse, de capacitarse, y lamentablemente pues en esa situación ha quedado. Así que yo hoy desde este espacio, que no soy el que estoy dirigiendo ni nada, sino que me siento aquí invitado por ustedes, pues yo me siento primero con la bendición de contar con su amistad, que para mí es lo más valioso, es lo más importante, creo yo, y pues lo demás, pues no pasa nada, ahí estamos bien y muy agradecidos, ¿oyeron? Muchísimas gracias, Ríos, otra vez pues, por aceptar nuestra invitación a la clase entonces, y pues por todo, la verdad, muy agradecido. Y bueno, pues vamos despidiendo este espacio, no sin antes cederle la palabra a mi amigo Otto, después a Manuel, y así vamos a dar las indicaciones finales pues para sus certificados y para que ustedes puedan obtener todo el material académico. Y entonces te cedo la palabra, Otto. Gracias. Gracias, Romeo. Bueno, amigos, gracias a todos por habernos acompañado estas 3 sesiones de Derecho Mercantil. Fueron 3 sesiones muy amplias, con mucho conocimiento, y ahora vamos a... Otto no está teniendo ahorita... vamos a tener una base sobre el derecho mercantil. Gracias a todos por haberse conectado. Personalmente agradecer al licenciado Benji, al licenciado Darío y al licenciado Ríos por el espacio de tiempo que tuvieron a bien para tener con nosotros. Entonces, muchas gracias a ellos y gracias a ustedes por conectarse. Les deseamos una muy bonita noche. Marín. Muy bien, yo creo que tuvimos problemitas de conexión con Manuel, pero igual agradecerle a Manuel, agradecerte a vos, Otto, por el esfuerzo de organizar pues este evento. Nuevamente, pues externar mi agradecimiento al licenciado Juan Carlos Ríos, pues que sin su acompañamiento estos espacios no son posibles, ¿verdad? Así que muchas gracias, Lic Ríos, por su apoyo, por su acompañamiento a Facultad Inteligente, a Más Derecho, a mi amigo Pablo, quien está ahí siempre presente. Y pues gracias a ustedes, a todos y todas quienes estuvieron participando. La verdad es de que yo me siento muy orgulloso de formar parte del equipo de Facultad Inteligente y de Más Derecho, porque somos personas comprometidas con la academia, pero más que eso, estamos comprometidos con ustedes para poder seguir dando apertura
a espacios que sean accesibles para todas las personas. Así que muchísimas gracias. Quiero pues felicitarles por su asistencia en las 3 sesiones de este curso de Introducción al Derecho Mercantil. A mí me sirvió muchísimo, estoy seguro de que a todos y todas también. Así que les indico, mañana a partir del mediodía ustedes van a poder ingresar a nuestra página de Facultad Inteligente Más Derecho o también en la página del licenciado Juan Carlos Ríos, en donde ustedes van a encontrar 2 enlaces en una publicación. Uno para descargar sus certificados. Allí ustedes van a tener las instrucciones, van a ser bien sencillas. Ustedes entran al enlace y van a encontrar una carpeta de Drive en donde va a estar un listado con sus nombres. Ustedes buscan su nombre, identifican la clave y luego pues se regresan a buscar la clave de su certificado según su nombre. Y en segundo lugar van a encontrar también el enlace a nuestra carpeta inteligente. En la carpeta inteligente tenemos muchísimo material que les puede ayudar pues ahora en inicio de semestre para sus cursos, y también por supuesto allí van a estar colgadas las presentaciones y diferente material académico que nuestro amigo Otto pues ha preparado para ustedes y diferentes otros que vamos a tener el gusto de compartirles. Así que para nosotros ha sido más que un gustazo poder establecer comunicación con ustedes. Les agradecemos nuevamente. Por favor, les pido de que compartamos cada vez de que ustedes se enteren de convocatorias académicas de parte de Facultad Inteligente y Más Derecho, compartámoslas con nuestros compañeros, compañeras, amigos y amigas, para que también se enteren, ¿verdad? Porque el fin es colaborar con más personas. La próxima semana, no se olviden que martes y jueves tenemos el Diplomado Internacional en Materia Registral y Notarial a las 7 de la noche por la misma vía, y pues estar al pendiente, ¿verdad? Síganos ahí en nuestras redes para enterarse de próximos eventos académicos. Les deseo muy buenas noches, que estén muy bien ustedes y sus familias. Gracias al equipo nuevamente, que estén muy bien. Feliz noche.